Bienvenida, Beverly, y buenas noches con todos. Hoy 17 de mayo de 2024, contamos con la presencia de Beverly Mendoza, quien es mexicana. He tenido que hacer un resumen bastante minucioso de su hoja de vida, porque en realidad es bastante extensa y para tu corta edad, Beverly, sí que te has capacitado bien, ¿ah? Y has tenido bastantes oportunidades de buenos trabajos y buenos puestos, investigaciones y acciones de peso, ¿no? Que significan, pues, administrar una serie de laboratorios, como voy a detallar así brevemente. Para empezar, ella estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue graduada con mención honorífica y medalla Gavino Barreda, ¿no? Eso ya nos explicarás cuál es la implicancia de esa medalla, pero obviamente está reservada para poquísimos, ¿no? Bueno, inició, digamos, su carrera allá por 2010 en el Instituto Nacional de Cancerología como estudiante asociada a la investigación, donde ya fue su primera publicación que tuvo sobre cáncer cervical, ¿no? En líneas celulares. Quizá ya nos comentarás también. Luego, 2015, de los 2011 estuvo como gerente de laboratorio de investigación y análisis molecular, ¿no? Eh, Posteriormente estuvo en instrumentos y equipos Falcón como especialista en aplicaciones de campo. Qiagen, muy conocida empresa, como especialista de productos para la salud y las ciencias de la vida. Luego, en 2018 y hasta el 2021 en Abbott Laboratorios, como administradora y ejecutiva de ventas, embajadora de Centroamérica y el Caribe. Y actualmente, desde el 2021, en Biorad Laboratorios, como administradora de ventas, y gracias a ello pudimos conocerla, pues porque nos vino a visitar al Hospital Revaliati a fines de noviembre del año pasado, con la que tuvimos la suerte de conocerla, a esta compañera encantadora mexicana, que pudimos hacerle un recorrido por nuestro servicio, por nuestra área y por todo el hospital, ¿no? Conocido así, por lo menos un pequeño detalle, cuál era la ubicación de nuestro pequeño hospital revaliativo. Sobre todo, no, bueno, Sí, sobre todo. tuvimos que andar caminando Sí, bastantito. sí, sí, sí. Y bienvenida Beverly, nuevamente Gracias. gracias por regalarnos con tu presencia y con tu presentación, ¿no? Las cámaras y el público están ansiosos de escucharte sobre tu tema que tú lo elegiste y le pusiste el título, que es genotipificación del RHD. Podemos hacerlo mejor. Yo estoy seguro que sí, y tú nos contarás sobre ello. Eh, Adelante, Beverly, puedes compartir pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por la introducción, doctor Carlos. Igual a todos los que esta noche nos acompañan, les agradezco el espacio. Para mí es, como les comentaba, un honor poder estar compartiendo con ustedes un tema que para mí fue interesante la elección, puesto que quienes somos mujeres en algún momento pues tenemos la posibilidad de estar embarazadas, entonces es un tema importante saberlo como parte de divulgación de la ciencia, creo que es un tema a considerar. Y pues no solo eso, las mujeres, sino por otro lado también todos podemos en algún momento requerir de algún servicio de transfusión, alguna donación sanguínea o bien, pues en el caso también podría suceder que tuviéramos algún familiar o conocido que necesitase alguna donación o alguna transfusión en algún momento. Y pues bueno, miren, um, yo lo que quiero contarles es un poquito este aspecto de la biología molecular. Como ya hacía en la introducción el doctor Penalillo, pues soy bióloga de profesión y si bien es cierto, ahora me dedico más al área comercial de esta empresa que me ha dado la oportunidad de conocerlos y tenerme hoy aquí con ustedes,
pues para mí sí es interesante volver a esas bases, a esos orígenes y retomar pues fundamentos que pueden ser a la vez un poco confusos, pero que al final nos dan respuesta y nos pueden ayudar un poquito en lo que es nuestro día a día. Espero que sea de su interés, de su agrado. Y pues bueno, voy a compartir mi pantalla. Nada más les pediría si me pueden confirmar en cuanto la vean para que yo Yo para te aviso, iniciar. yo te aviso, Gabriel. Perfectísimo. Entonces creo que ahí ya estamos, ¿cierto? No, ¿No se está aún, proyectando? no, no, no. En Ah, el cuadradito verde, que tiene una flechita arriba, acá. Ahí ahora está. sí. Perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, vamos acá. Listo. Bueno, pues comenzamos. Entonces, hoy les quiero platicar justo de qué significa la expresión del gen RHD, cuáles son las variantes que se han identificado en la actualidad, que se tienen conocimiento, por lo menos las que están reportadas y tienen una relevancia clínica, como es esto de la genotipificación del gen RHD, y bueno, algunas recomendaciones para la práctica que entiendo por el público que nos acompaña, pues muchos pueden estar eh, requiriendo o pueden necesitar esta información. Podría ser útil para su día a día si se enfrentan con un caso similar. Y miren, les cuento, lo que sucede es que cuando se hace todo el análisis, toda la investigación clínica para transfundir sangre o para hacer algún trasplante, en este ámbito o en este amplio campo de la práctica médica, pues luego nos encontramos con muchas discrepancias, muchas prácticas varias, diversas en diferentes áreas, en diferentes hospitales, diferentes países, y créanme que eso es a nivel global. De hecho, parte de la referencia que hoy, de lo que, de información que hoy les presento, pues está referenciado en grupos de investigación de Estados Unidos que involucraron al CAP, a la Asociación Médica de Estados Unidos de Ginecología y Obstetricia, y ellos tenían esta misma preocupación, estas discrepancias. Entonces, pues bueno, de ahí que la base del por qué estamos tocando este tema es por la falta de estandarización en la práctica, ¿no? En los procedimientos que se hacen donde hay una interpretación pues no tan clara. Creo que últimamente ya se ha hablado más de esto y cada vez están más en un consenso, pero esto lleva años de trabajo y todavía llegan a haber por ahí algunas discrepancias y variaciones y casos raros en los que nos encontramos pues fenotipos del, de débil, en donde pues se tienen ciertas prácticas que lejos de ayudar pueden perjudicar la vida de los pacientes. Entonces, el objetivo principal de la tipificación del gen RHD es proteger a las personas que son RDH negativas de una aloinmunización inadvertida al antígeno D. Esto por una exposición al D positivo que, que está presente en los glóbulos rojos en los eritrocitos que tienen esta función serológica del D débil. Entonces, como lo que queremos es evitar eso, pues este es un buen momento para reforzar esta parte de la práctica, y parte de lo que yo les quiero hablar en esta noche, pues es que post-COVID, pues ahora el mundo de la biología molecular se ha puesto más en, digamos, boga de todos, y por lo cual considero que pues es importante ir introduciendo gradualmente esto de la genotipificación, particularmente en esta sesión pues del RHD para aquellos pacientes con un fenotipo de serológico débil. Entonces, en función de eso, pues les cuento. Cuando en la práctica se está estudiando al antígeno D, hay ciertas variaciones que vamos a identificar y a esto le llamamos expresiones débiles del antígeno D, que es lo que les muestro ahora. Como ven, puede haber algo bastante claro, como puede ser esta aglutinación, donde tenemos 4 cruces perfectamente bien definidas,
o una nada aglutinación en donde es D negativo, en donde esto está totalmente disperso. Sin embargo, tenemos un inter en donde parece que no es de aquí ni de allá, y entonces tenemos cierta aglutinación, pero ya empieza a haber un poco de dispersión, y así sucesivamente conforme vamos bajando en cuanto a la expresión de este antígeno D. Y en estos casos, pues, no precisamente es que haya un detalle o algo con la práctica, sino también puede estar relacionado con las variantes que están descritas para el antígeno D. Entonces, si bien es cierto, podemos tener en la práctica herramientas automatizadas, manuales, semiautomatizadas, pues van a haber ciertas variaciones y retos y limitantes dentro de estas herramientas con las que contamos en nuestras áreas de trabajo. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo se ven estas expresiones débiles del antígeno D, y es muy importante estudiarlo, y por eso diversos fabricantes, casas comerciales, pues han generado diferentes soluciones para que pues sea más fácil, más rápido, más práctico, pues poder estudiar esta expresión del antígeno D. Particularmente les quiero mostrar, este es un ejemplo, hay varios en el mercado, hay diferentes proveedores, diferentes casas comerciales, pero en sí lo que se busca es identificar si está presente o ausente este antígeno D. Y ya muy dirigido a ciertas regiones del, eh, a ciertas regiones de la proteína, pues muchas veces lo que se busca es identificar aquellos que tengan mayor reactividad, mayor capacidad inmunogénica en el antígeno D. Entonces, por eso tenemos en el ejemplo, pues, la región 6, ¿no? Que tenemos aquí como D6 eh, positivo o negativo. Y fíjense que ya esto está tan estudiado por las casas comerciales que, bueno, ya identifican sus productos, incluso así son dirigidos a donadores, a pacientes o mismas embarazadas o a pacientes y donantes. O sea, que la cantidad de herramientas disponibles en el mercado es amplia. Sin embargo, como todo, pues existen ciertas limitantes. Cabe mencionar que por lo general la mayoría de estos están dirigidos a regiones del antígeno D que tienen, les decía, una alta capacidad inmunogénica. Estos están dirigidos a los epítopes 6 y 7, que bueno, son aquellas regiones en donde es fácil de que se una, de que ocurra esta unión antígeno-anticuerpo, y pues asimismo es más fácil de producir, es una reacción más estable, y pues por eso es que se utiliza. Pero si ustedes buscan por ahí en las herramientas que existen en las diferentes fabricantes que tienen soluciones para identificar a este antígeno, pues van a encontrar la clon específica que es la que están usando. Entonces, bien, existen este cierto tipo de herramientas serológicas, pero al final siempre podemos tener una pequeñas variaciones o preguntas que no se responden con las herramientas que nosotros tenemos. Y entonces resulta que el tipo RHD, pues algunas veces es un poquito problemático. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, hay varias razones. Ahí lo que vamos a encontrar es que, ¿por qué es tan problemático? Le llamamos a veces. Pues en ocasiones puede ser por una variación en la fuerza del antígeno. Y en esto de la fuerza me refiero a esta unión que ocurre de antígeno-anticuerpo. Es decir, a veces lo que vemos es que estos cambios en el gen RHD, pues nos va a generar cambios en las proteínas que están en la membrana o en los epítopos, que es donde ocurren esas uniones. De ahí de inicio tenemos una variación fuerte que viene dada por los cambios genéticos. Tenemos otro tipo de variaciones que son los métodos de prueba, y estos van a ser distintos entre laboratorios. Entonces, dependiendo del fabricante, hay ciertas variaciones que están asociadas a los reactivos. Yo ahorita les decía, hay que identificar cuál es el epítope o la clona que se está utilizando en los reactivos que se están utilizando para identificar al tipo D,
porque eso puede haber ciertas variaciones y generarnos allí ciertas variaciones en los resultados que estamos viendo, porque pues las clonas pueden ser diferentes, las formulaciones de ciertos buffers o soluciones amortiguadoras varían entre un fabricante y otro. Y nuevamente otra variación puede ser la interpretación, es decir, entre laboratorios, pues el mismo usuario o quien está procesando las pruebas, pues puede tener un sesgo, puede haber ciertas variaciones en la interpretación que también nos puede resultar en algún punto hasta problemático poder definir qué es lo que estamos viendo. Entonces, bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo estas expresiones débiles eh, que corresponden al fenotipo D, pues lo que vamos a identificar en la rutina diaria es estos dos fenotipos, que es lo que yo nombro aquí como una variante D en la rutina, que viene a ser como la punta del iceberg, porque lo que voy a tratar ahora de explicar un poquito es a qué nos referimos con estas variantes y qué es lo que hay debajo de o detrás de eso que nosotros vemos en el tubo o en la tarjeta, y un poquito tratar de explicar esto desde el aspecto molecular. Hay ciertas prácticas que al día de hoy pues están bastante aceptadas en la clínica, y el saber cómo de dónde vienen esas, por qué se está tomando esa decisión, ¿no? Un poco informar de dónde se toma la decisión clínica y por qué es que lo definieron así. Entonces, bueno, una vez que se encuentra una variante en la rutina, pues vamos a identificar que van a estar dos entidades, algunos que conocemos estos dos fenotipos, que es el de parcial y el de débil. Lo importante de esto es la relevancia clínica que tiene cada uno para cómo va a ser tratado el paciente o el portador de este fenotipo. Hablemos un poquito primero de lo que es el de débil. Cuando nosotros encontramos una variante D que está clasificada como de débil, estamos refiriéndonos a estos niveles bajos de la expresión de D, sin haber cambio en los epítopos, que es donde les decía que va a haber esta unión en las proteínas. Entonces, eso quiere decir que no hay modificación, simplemente que hay niveles de expresión más bajos. Está reaccionando débil o por debajo de lo que se esperaba, y lo importante acá es que no hay un riesgo que que sea clínicamente significativo para desarrollar anticuerpos anti-D. Entonces, en este caso, pues bueno, vamos a identificar estos porque nos ayudarían mucho a la hora de tomar decisiones en cuanto a transfusiones, donaciones y demás. En lo que respecta al de parcial, fenotipo de parcial, pues aquí lo que vamos a hablar es de epítopos que están alterados. Puede ser que hayan cambiado o que definitivamente no estén presentes. Esto puede generar una reacción también por debajo de lo esperado, débil. Podría llegar a confundirse con un débil, pero la razón es distinta. En la otra sí está, pero con niveles bajos de expresión. Aquí pueden estar alterados o de plano no estar presentes. El riesgo que tenemos cuando identificamos un D parcial es que sí tienen un riesgo significativo para desarrollar anticuerpos anti-D. En sí, aquí hay un riesgo alto porque muchos pueden reaccionar altamente positivos y no van a ser detectados. Entonces, están estas dos. Y como les comentaba, pese a que existen diferentes soluciones desde la parte de la serología, de la inmunohematología, pues existen ciertas limitaciones para esta técnica. Y hablando en particularmente de estos, pues los reactivos con los que contamos al día de hoy, anti-D, nos pueden dar un D positivo, un D negativo, ya les mostraba las tarjetas, o hasta uno de variante. Pero la limitación es que no vamos a poder diferenciar entre un D débil y un D parcial. Y la implicación clínica, pues sí es bastante importante, porque lo que queremos es evitar esta reacción anti-D.
También tiene la limitación de detectar el D parcial en aquellos individuos de positivo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y tampoco identifica el fenotipo de él. Entonces, derivado de esto es que empezamos a estudiar un poquito más a detalle, primero la proteína y ahora bueno, no ahora, yo creo que ya hace algunos años y por eso tenemos los resultados y las recomendaciones al día de hoy para la práctica. Pero el estudio inicialmente de la proteína y por eso les quiero platicar un poquito de cómo está estructurada esta proteína. Entonces, bien, tenemos un D positivo insertado en la membrana del glóbulo rojo que vemos allí. Es nuestra membrana fosfolipídica, esta bicapa, donde tenemos a la proteína RHD. Esta es una proteína transmembranal, es decir, atraviesa varias veces la membrana. Ahí la vemos, tanto la parte interna como externa de la membrana, con sus diferentes epítopes. Está configurada por 417 aminoácidos. Existen 6 dominios extracelulares y los epítopes, dependiendo la fuente, pues hay descritos 9, 30 o 37. Y estos sitios, los que se ven aquí en, en color como amarillito un poco, aquí, el 6 y el 7, eran los que les comentaba que son los más inmunogénicos y que la mayoría de los fabricantes o casas comerciales generan reactivos dirigidos a esta región. Entonces, bueno, aquí nuevamente les muestro cómo veríamos un D débil, en donde hablamos de una variación cuantitativa del antígeno D. Esto es porque están todos los epítopes, está presente, sin embargo, la cantidad o el nivel de expresión es menor, por eso es. En el caso del parcial, aquí vemos una variación cualitativa, porque si ven, pues en lugar de estar, en este caso, en este ejemplo, o en este modelo más bien, los 9 epítopes, solamente tenemos representados estos 3 que vemos acá. Entonces, eso es lo que hace que este de parcial, pues sea con una mm, relevancia clínica mayor y al cual pues le ponemos más foco en cuestión de la práctica clínica. ¿Vale? Ahora bien, vamos a adentrarnos un poquito más. Ahorita estamos a nivel proteínas. Ajá. Y la parte que a mí me llama mucho la atención y se me hace fascinante, bastante interesante, es lo que ocurre un pasito arriba antes de que tengamos codificadas estas proteínas. Recordando un poco el dogma de la biología central, pues tenemos toda la información genética que conforma nuestras células dentro de nuestro genoma, en el núcleo celular, y de allí, cada vez que hay un requerimiento de división celular para la expresión, o ya sea, perdón, la expresión de ciertas proteínas para que cumplan con ciertas funciones, pues vamos a tener estos genes trabajando para poder expresar las proteínas que son necesarias. Y en este caso, pues lo que vamos a ver es que es un mundo bastante complejo si nos vamos un pasito más arriba de lo que es en sí la estructura de la proteína. Entonces, aquí viene esta parte donde yo les decía, bueno, ¿por qué genotipificar? ¿Por qué, qué hay ahí en el gen RHD que hace realmente esto fascinante y bastante complejo, pero también a la vez muy interesante? ¿Y cómo lo podríamos hacer mejor? Pues bueno, les voy a platicar un poquito de cómo está el gen RHD. Entonces, el gen está generalidades, el gen RHD está ubicado en el cromosoma 1. Ajá. Este está codificado por 10 exones y aquí este es dato importante, bastante interesante. Este gen posee una alta tasa de variabilidad, a lo cual se le conoce como un gen polimórfico. Quiere decir que va a estar cambiando constantemente y hasta cierto punto
pues digamos que es normal, porque si es cierto, esta variabilidad es la que a lo largo de muchos años en la evolución, pues nos ha dado la variabilidad que tenemos entre mismas especies y pues a nivel evolutivo, pues nos ha dado toda esta variedad, biodiversidad que tenemos en la actualidad. Entonces, por otro lado, importante, este se localiza muy próximo al gen RHC, que es otra región muy cercana, que la verdad hace esto aún más interesante y más eh, divertido, digamos, de lo que es solamente el gen RHD. Este, pues, codifica para la proteína RHD y esta proteína, pues ya les decía, es una proteína transmembrana, entra y sale 12 veces de la membrana de nuestros eritrocitos o glóbulos rojos. ¿Y cómo se ve esto a nivel de un esquema? Tal vez un poco aburrido, porque pues, así es como se colocan los gráficos y cómo se ha estipulado, pero en sí, si ustedes tratan de imaginar todo esto ocurriendo a un nivel intracelular, pues es fascinante. Y miren, les cuento. Aquí está nuestro, bueno, les decía, se encuentra en el cromosoma 1 y de este lado en rosita tenemos al gen RHD, el locus, es donde se ubica, con sus cajas resus en cada uno de los extremos, 5', 3', y les comentaba también que está muy cerquita del gen RHC. Entonces, esto es algo que lo hace bastante interesante y a la vez complejo. Un poquito recordando lo que es de la traducción y la traducción de un gen a una proteína, pues sabemos que en el genoma tenemos mucha información, una secuencia larga de pares de bases que van a estar codificando para un gen. Entonces, en el caso del gen RHD, vamos a tener 10 exones que tenemos acá abajo. Y aquí los muestran en este color rosa, este cuadrito, que lo que vamos a ver es ya en sí la traducción a una proteína, que es la que vemos acá abajo. Este recuadro gris vendría a ser nuestra membrana celular y estas líneas acá, negro, la parte extracelular que sale de la célula y la parte intracelular por acá abajo. Y una parte transmembrana. Aquí lo importante y que quiero hacer mención porque lo voy a tocar un poquito más adelante es estas líneas que tenemos en el medio. Si bien es cierto, no es que el gen de aquí a acá pase y ya se haga o se traduzca directamente la proteína. Existen una serie de procedimientos en donde se hace el recorte y empalme de las regiones codificantes del gen. Entonces hay unas secciones exones, que son justo estos, los que van a codificar, y los intrones, que muchas veces han sido llamados como genes basura o información basura, lo cual ya no es un término tan aceptado, más bien porque ignorábamos las funciones de esas regiones del genoma que decíamos, bueno, es que no están codificando para nada. No, pero tienen otras funciones. Entonces, es por eso que en algún momento se les llegó a llamar así, pero no, más bien era pues desconocimiento de cuáles eran las funciones. Pero en sí, cuando ocurre esto de empalme de la secuencia de pares de bases, ocurren varias cosas y entre ellos pueden recordarán ustedes que les mencioné que era un gen altamente, con alta variabilidad, o sea, polimórfico. Y justo en esas empalmes, recortes y empalmes de las secuencias de bases, pues lo que sucede es eso, una variabilidad en cambio en las posiciones que nos pueden generar variantes, que es justo lo que vamos a ver ahora. Entonces, algo también importante antes de continuar es que al estar tan cerca estos dos genes, justo en estas regiones donde se están uniendo, eh, entre un exón y otro, también hay un procedimiento de edición, ¿no? De empalme y ajuste del código, del marco de lectura. Entonces, cuando esto se recorre o existe alguna desfase en la lectura, pues puede ser tan, um,
complejo y a veces tan confuso que puede llegar a confundirse que este gen RDH no esté presente, pero como es muy parecido al RHCE, pudiese confundirse este D con el CE. Entonces, ahorita les explico un poquito más, quizá con la siguiente diapositiva esto sea un poquito más claro. Y miren, lo que sucede es que aquí está el gen. Tenemos la proteína, perdón, lo anterior era el gen. Aquí lo que estamos haciendo es como más grande la proteína. Nuevamente, esta caja es nuestra membrana, nuestra bicapa fosfolipídica, y lo que vamos a ver es estas variaciones en los aminoácidos. Si ustedes ven aquí, esto es el RHD y la proteína CE. Si vemos la diferencia entre ellos es muy poquita. 34, 37 aminoácidos. Entonces, para el E son aquellos que están en este color como morado, que vemos aquí, y para el C, los que tenemos en rosita. Aquí lo que me gustaría decirles es, yo podría ver una proteína D, ajá, y también un poco de la proteína C, porque realmente la variación es muy poquita, hablando de que son 417 aminoácidos. Y esto puede causar cierta confusión, porque podríamos pensar que es un RH positivo y tratarlo como positivo, pero esto va a depender mucho de dónde esté reaccionando el anticuerpo. ¿A qué nos referimos con esto? Miren, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esas variaciones o esas mutaciones que les mencionaba, pues nos va a dar origen a varios cambios, a diversas alteraciones genéticas que pueden ocurrir entre estos dos genes y causarnos confusión y hacernos ver esas expresiones confusas cuando tenemos nuestros resultados en la práctica, en el laboratorio, en el banco. Eh, Aquí les quiero mostrar un poco de estos cambios a los que me refiero, ¿no? O sea, nosotros veíamos en la slide anterior que es solamente unos cuantos aminoácidos los que están variando, pero ¿qué es lo que lo genera? Bueno, justo en este slide lo que les quiero mostrar es, aquí están nuestros 10 exones, el gen RHD y el gen RHC. Y lo que vemos es en la línea verde, aquí, en el exón 5, tanto de ambos genes, que está habiendo un cambio de aminoácido. En este cambio de aminoácido de una guanina por una citosina, en el gen de RHD, y en una citosina por una guanina, en el gen RHC. ¿Qué es lo que hace? Esto cambio es tan importante a nivel de proteínas porque nos puede cambiar perdón, este cambio de la par de base es tan importante al nivel de la proteína porque nos puede dar un aminoácido completamente distinto y eso va a alterar o va a cambiar la función de la proteína per se. Entonces, este cambio de base nos podría dar, por un lado, ese cambio que les digo del aminoácido que codifica, o bien que definitivamente no se exprese. A veces existen ciertos recorridos en el marco de la lectura en donde se salta una base, ¿no? Sabemos que la replicación y la traducción, pues tratan o son procesos altamente, digamos, fieles, copia uno del otro, pero pues nada es 100% perfecto. Existen este tipo de variaciones o de alteraciones que ocurren y eso nos puede dar, por un lado, el cambio en un aminoácido o de plano, pues que la expresión no se dé cuando se recorre el marco de lectura. Hay otra cosa que le llamamos también splicing. Este splicing es justo ese corte y empalme que les digo de el gen completo con intrones, exones, y cuando se empiezan a quitar esas regiones que no codifican y solo nos quedamos con los exones, pues puede haber ahí también ciertas variaciones. Entonces, cuando ocurren estas variaciones, nos pueden generar lo siguiente, o bien que esté
como veíamos en los fenotipos de débil y de parcial, que esté presente, pero con un nivel disminuido de la expresión, o que de plano no esté. O, por otro lado, que hayan diferencias en estos epítopos, ¿no? Que es lo que generan estos cambios que tenemos aquí. Y tal es el caso del ejemplo que pongo acá, bueno, del ejemplo que se está dando aquí en el gen RHD con esta flechita en verde entre el exón 3 y 4. Entonces, em, supongamos, ¿no? Que en el gen D, tal cual, supongamos que no estuviera. Porque ustedes saben esto de los, o bueno, tal vez no, en cómo se expresan, o de dónde vamos a obtener estos alelos de papá, de mamá, y es una herencia mendeliana. Entonces, yo puedo tener el D o puedo no tenerlo. Y puedo también tener el C, E, de hecho venían el CE y también o no tenerlo. Entonces, supongamos que si no existe este gen, por alguna razón estuviera silenciado, mutado, tan solo con tener un fragmento, ¿no?, de estos y que se traslape o que se junte con la con el gen RHC, o sea, que se desfase en ese marco de lectura, nosotros podríamos considerarlo como positivo, porque es muy similar. O sea, realmente es, como se los mostraba anteriormente, mínimos los cambios que tienen en los aminoácidos, de la proteína que están configurando. Entonces, eso realmente es muy confuso a la hora de que uno quiere definir, dices, bueno, pero eso cómo puede ser, pero es porque son tan parecidos y están tan cerca y estos cambios pueden suceder que nos dan estas cosas bastante em, extrañas a la hora de interpretar los resultados de estas variaciones. Pero nuevamente les digo, esto es un gen altamente polimórfico y eso es lo que se ha encontrado en estos estudios. Entonces, recordar que supongamos que esta proteína que está codificada por este gen, pues puede tener una expresión alterada. Y en aquella, pero decíamos, sus epítopes están todos normales, pero puede haber otras personas a las cuales, pues no sea el mismo caso, ¿no? Realmente no esté, y esas son las que de las cuales nos vamos a ocupar más para evitar alguna complicación clínica. Entonces, aquí básicamente es parte de los cambios a nivel molecular que veríamos entre estos dos genes y que después nos dan estos fenotipos variables en la expresión de las variantes del tipo D. Entonces, vamos a hablar un poquito de las variantes. Las variantes de cuando aparecen, ya vimos de dónde podrían estar surgiendo estas variantes, ¿no? De todas estas cambios y alteraciones que pueden ocurrir a nivel molecular dentro de la célula. Entonces, ya cuando las vemos, surge la pregunta, bueno, ¿y cómo lo trato? ¿Lo considero como de positivo o de negativo? Es importante mencionar acá el fenotipo de débil serológico, pues va a ser considerado cualquiera que tenga un resultado discordante, porque esas van a ser las que em, no tendrían un riesgo clínicamente significativo en la aloinmunización. Y pues como consenso, digo, aquí soy muy cuidadosa con esto porque dependiendo del fabricante pueden haber ciertas indicaciones, siempre verificar sus instrucciones de uso, pero por consenso serológico pues se ha utilizado clasificar con dos cruces cuando se tengan, clasificar como de débil cuando se tengan igual o menor a dos cruces. Entonces, un poquito esto que yo les acabo de mencionar a nivel molecular de cómo se están este, cambiando o alternando estos genes, ¿cómo se verían en la práctica? Pues
de muchas formas. Aquí dependiendo la herramienta que ustedes utilicen, si es una tarjeta, si es un tubo, pues bueno, vamos a ver ciertas diferencias. Y cuando este tipo de muestras, se les hace el estudio de genotipificación, identificamos estas variantes de las cuales les voy a hablar ahora, que son las variantes D del tipo 1, 2, 3, 4.0 y 4.1. Y nuevamente me regreso un poquito al esquema de la proteína. Aquí en la membrana celular, lo que les quiero mostrar es por qué o cómo podríamos, bueno, no cómo podríamos, porque les digo que ya se está haciendo en la práctica. Más bien, ¿por qué se ha decidido tomar las decisiones clínicas o recomendaciones, más bien lo voy a llamar así, siendo el comentario, las recomendaciones clínicas para el manejo de los tipos 1, 2 y 3? Es importante mencionar que todas aquellas que sean tipos de débiles, de los que sean tipos 1, 2 o 3, en un 80 o 90% van a ser tipos de débiles, lo cual es una tasa súper alta y nos deja con un grupo de estudio pues pequeño y bueno, pero bastante significativo. ¿Qué es lo que sucede? Les decía, aquí nuevamente tenemos nuestra proteína transmembranal. ¿Qué es lo que hace que no, o lo que se identificó y al final se consensó, por lo cual no había riesgo de hacer anti-D con, con este tipo de D débiles, tanto el 1 como el 2 y el 3? Pues miren, lo que sucede es que las variaciones que tienen pues son pequeñas y no son clínicamente significativas. En realidad solo son tres. Tenemos una que es en intracelular, que es vemos aquí al inicio de la proteína, donde hay un cambio de una serina por una cisteína. Entonces, está dentro de la membrana y no estaría expuesto, digamos, si fuera extracelular, pues sí, entraría en contacto, ¿no? Con estos epitopes que van a reconocer antígeno anticuerpo. Tenemos este otro cambio en el aminoácido 270, desde el del tipo 1, y aquí es el cambio de una valina por una glicina. Y de igual forma, tenemos otra entre la membrana, que es para el tipo 2, donde hay un cambio de una glicina por una alanina. Aquí lo que mencionaban es que al estar entre la membrana, o sea, recuerden, esto es el exterior, esto es el interior, y esta es nuestra bicapa, nuestra membrana celular, pues esta no fluctúa tanto. O sea, hay muy poca fluctuación en la membrana de un glóbulo rojo. Entonces, estas al estar encajadas o estar embebidas en la membrana, pues realmente la alteración o el cambio que pueda generar, pues va a ser mínimo. O sea, podría estar debilitada la expresión del antígeno. Y eso, pues, suma o da explica por qué tenemos este fenotipo de débil. Ujú. Entonces, bueno, en la mayoría de los casos, pues eso se va a tipificar muy rápido y eso nos deja tranquilos porque pues sí se impacta la expresión, pero no la cambia, caso diferente de los parciales. Entonces, estos son los tres tipos y lo importante o lo relevante que les decía aquí es que está identificado en de un 80 a un 90% de estos tipos 1, 2 y 3 en aquellos que son tipos de débiles. Y existen otras variantes, el tipo 4.0 y 4.1, que es un caso muy similar. Miren, tenemos aquí está el cambio de este que les mencionaba. Eh, eh, en este caso tenemos el aminoácido embebido igualmente en la membrana y pues aquí tampoco tenemos el riesgo de hacer antígeno. Esta pues está considerada intracelular, pero como ven está
muy casi en el límite de donde está nuestra membrana del eritrocito. Entonces, esto está ahí un poco. Recordemos, aquí en la estructura, dos dimensiones, pero dentro de las células esto es tridimensional y pues estos papeles pueden estar un poco movido este aminoácido, ¿no? La conformación tridimensional de la membrana. Y en el caso del 4.0, pues es un tema similar. Aquí en este caso son tres donde tenemos el cambio, pero pues dos de ellos también son entre la membrana. Entonces, eso pues hace también que, como les decía, no fluctúa tanto, no hay tanto cambio. Entonces, pese a que es polimórfico, todo este gen, en estas regiones donde se han detectado estos cambios, pues no se ve esa alteración o esa afectación. Pero típicamente hablando, cuando ya vemos que estos actuarían, se podrían clasificar como estos de débiles. Y bueno, la pregunta es, y bueno, entonces, ¿cómo se trata? ¿Cómo protegemos contra esta aloinmunización de anti-D esas expresiones débiles del antígeno de estas discrepancias? Pues bueno, miren, por consenso se recomienda, y creo que en la práctica ya lo hacen más, o eso es lo que me han dicho cuando he visitado ciertos usuarios, que efectivamente, pues cuando se identifica una de variante, pues primero pues se promueve mucho, ¿no? En las mujeres, mujeres prenatales, en edad fértil, que cuando se identifiquen estos tipos de discrepantes o expresiones débiles, que esto sea genotipado, ¿no? El RHD, que se les pueda hacer el genotipo. Sabemos que hay retos, lo sé, los vivimos también nosotros en toda la región, en los países, sabemos el tema de los recursos y todavía sigue siendo un reto costo-beneficio en cuanto a este tipo de evaluaciones, pero ahorita les muestro unos datos importantes. Y, y pues bueno, la otra recomendación que se hizo es que cuando tenemos un donante o el recién nacido de una madre B negativo, sea considerado D positivo. Y en el caso de embarazadas o pacientes o receptores de algún trasplante similar, pues sean considerados como D negativo. Y bueno, otra recomendación que se hace es que la genotipificación del RHD se determine que es un tipo de débil, ya sea 1, 2, 3 o incluso los que les mencioné al final, que son los más recientes, el 4.0 y el 4.1, pues deberían considerarlos RHD positivos y tratarlos como RHD positivos. Entonces, esto significa que pues no necesitarían recibir inmunoglobulina RH y que si necesitan una transfusión, pues se les podría transfundir con sangre RH positiva. ¿No? Entonces, bueno, esas son recomendaciones y lo que yo les expliqué hace un momento es el por qué, ¿no? Cómo a nivel genético ocurren estos cambios y que no son, digamos, clínicamente significativos y por eso es que se hacen estas recomendaciones. Y miren, de manera muy breve, lo que quiero platicarles es que ya se han hecho ciertos estudios y, por ejemplo, este es en Estados Unidos, los dos son en Estados Unidos, pero aquí lo importante es que de los 3.811.000 embarazos, bueno, de estos 500.000 y poquito más van a ser RDH negativos. Entonces, a estos, al hacerles la prueba serológica y darnos el de débil, pues se les hizo el genotipado y de allí se definió o se encontró que 13.360 eran de débil tipos 1, 2 o 3. Entonces, si recordamos lo que les acabo de decir hace un momento, pues esos serían tratados como RH positivos. Siendo así, pues ya no se tuvieron que utilizar estos tratamientos con inmunoglobulina RH que se les da a las embarazadas durante y luego post embarazo. Entonces aquí, pues
sí hay una reducción, porque al final pues ya no se está utilizando el recurso o el material para un paciente que pues no lo requiere, no lo necesita en sí, pero obviamente pues se tiene que hacer el genotipado para que esto pues esté confirmado. Pero si vemos al final el ahorro que se tiene, pues eso es algo significativo. Ahora, si hablamos de transfusiones, aquí también este es otro ejemplo, otro estudio que se dio seguimiento de los 5 millones de individuos que se transfunden en Estados Unidos anualmente. De ellos, 730,000 van a ser RH negativo, D negativo. Y de esos, 21,900 van a ser fenotipo de débil. Entonces, aquí, nuevamente, la recomendación es hacer el genotipado, la genotipificación del RHD. Y cuando se hizo esto, encontraron 17,520 donadores que, eh, perdón, transfundidos, que tenían este fenotipo de débil para 1, 2 y 3. Entonces, bueno, ellos pues son candidatos para recibir pues para ser transfundidos con células rojas RHD positivo. Entonces, este también es otro dato interesante para tenerlo en consideración, que sí puede ser algunas veces retador por el tema costos, aunque sí se han disminuido bastante. Yo creo que post-COVID, sí hay muchas técnicas que se han empezado a y no precisamente técnicas, más bien ciertos estudios que se han empezado a implementar en ciertos laboratorios que nos ayudan a identificar y a confirmar y después de tener un resultado, pues eso nos ayuda a reducir el costo de lo que pueda impactar no solo en la vida de ese paciente que está siendo tratado, sino de lo que se puede hacer con el recurso que ya no se está destinando para estos, que ya se puede destinar hacia otro manejo, invertirlo en otro lado, ¿no? Vamos. Y luego, entonces, retomando un poco esto que les he contado, pues volvemos a decir, las herramientas que tenemos en la actualidad, pues tenemos la serología, y le estamos sumando la biología molecular, que es un poquito de lo que les hablé ahorita, la genotipificación. Esto nos da un diagnóstico más certero en cuestión de la información que estamos obteniendo. Entonces, lo que se trata es de sumar esfuerzos, sumar las herramientas con las que tenemos y poder facilitarnos nuestro trabajo. En el caso de poder tener los recursos para hacerlo, pues bueno, lo podemos extender y hacer el genotipado. Sin embargo, recordemos cuando en la serología, que es lo que nosotros usualmente tenemos y lo que les mencionaba al inicio, no importa el fabricante o la metodología con la que estén utilizando, recordemos que en este caso, pues vamos a, este es el caso de un paciente en donde se hizo la determinación del fenotipo RH por la metodología de hemaglutinación, dándonos un resultado de expresión débil del antígeno D, fenotipo de variante. Eh, esta determinación por ya fenotipificación con biología molecular dice que es un D débil tipo 3. Entonces, acá nos dice nota, no administrar inmunoprofilaxis anti-D. En el caso de la serología, viéramos este resultado, pues bueno, se cataloga la muestra como un RHD negativo y pues lo que se sugiere, lo que se sugiere y recomienda fuertemente es enviarla a un laboratorio de referencia para que se pueda genotipificar. Esa sería la mejor recomendación. Y ya para ir terminando, chicos, bueno, quisiera mostrarles este protocolo que se publicó
Transfusion, la revista Transfusion 2015 y el 2020 se hizo una revisión para la tipificación de RHD en pacientes y gestantes. Primero, pues tenemos la tipificación del RHD. Después, dependiendo si tenemos un positivo, pues no requiere inmunoprofilaxis, tratamiento con anti-D, y se puede transfundir de positivo. En caso de negativo, se tiene que administrar la inmunoprofilaxis y transfundir un D negativo. Y aquí está la interesante de las variantes. Bueno, lo que se sugiere y recomienda fuertemente es la genotipificación del gen RHD para identificar si tenemos alguna de estos tipos, ya sea 1, 2, 3, 4.0, 4.1, pues seguimos en las indicaciones o las recomendaciones para el D positivo. Si no se requiere inmunoprofilaxis, transfundir como un D positivo. Y en el caso de que tenga otros alelos, porque eso es importante, los alelos se escriben cada mes, cada año, se consultan en las bases de datos de las publicaciones de los genes y variaciones, polimorfismos que existen, y estos, en ese caso, se tienen que administrar una inmunoprofilaxis y transfundir como negativo. Entonces, bueno, ustedes podrían ver en la práctica a lo mejor este tipo de resultados, este tipo de pacientes, pero una vez que se les hace el genotipo, pues resulta que sí, son de débiles, pero ambas son, por ejemplo, en este caso del tipo 1. Entonces, es muy diferente lo que se ve como a la vista, lo que tenemos ya en la expresión de la proteína, que lo que el genotipo nos está diciendo, ¿no? O sea, el gen nos puede hablar de una mutación, de una variante, y ya nos dice incluso el tipo 1, 2, 1, perdón, en este caso. Pero, pues, a simple ensayo serológico, pues sí tendríamos nuestras dudas. Acá está este otro ejemplo. Este resultó ser un D débil tipo 2, este también, y la forma en la que se está expresando es distinta. Entonces, si ven, pues esto es a grosso modo, pues como al ojo nosotros podemos tener ciertas limitaciones, las herramientas serológicas nos ayudan, al final siguen siendo una herramienta, el implementar la biología molecular nos ayuda y nos da más información, y de igual forma tiene sus limitaciones y hay que tratarla con ciertas, eh, hay que tener también ciertos criterios, ¿no? Para utilizar las herramientas que tenemos actualmente. Y bueno, por último, solo para recordar, los estudios serológicos nos permiten identificar el fenotipo de variante. Los estudios moleculares son útiles para determinar la importancia clínica de las variantes D. Y bueno, la caracterización molecular del fenotipo de variante pues nos permite implementar lo que ya les mencionaba, ¿no? Una administración racional de la inmunoprofilaxis en mujeres embarazadas, y por otro lado un uso adecuado de las unidades de sangre D negativas en los servicios de transfusión. Y bueno, esto ha sido tomado de diferentes referencias. Esto también viene a colación de un podcast que Biorat en conjunto con la ay, me olvidé el nombre. Bueno, Biorat como tal, y invita a un podcast, se llama The Blood Path Guide. Yo los invito a que los escuchen. Hablan muchos temas súper importantes y emocionantes de lo que es inmunohematología exclusivamente. Y pues bueno, ahí se publican a nivel de podcast, y también pueden ver ahí las referencias. Bastante interesante cuáles son los temas más de divulgación en cuestión de la inmunohematología que pudieran ser de interés para ustedes. Así que los invito a que los escuchen también. Y pues bueno, por mi parte, eso sería todo. Así que les agradezco el espacio y espero que haya sido de su agrado. Por supuesto que sí. Excelente el mensaje de Walt Disney también, ¿ah?
Eh, Gracias. Everly, yo estoy seguro que próximamente, quizá 1 año o 2 años, cuando te volvamos a invitar, en tu hoja de vida también vas a poner que eres docente. Maestría, diplomado o qué sé yo, pregrado, lo que sea, pero tienes pasta para docentes. Te felicito y gracias por esta charla. Yo estoy seguro que tenemos muchas preguntas de los participantes, en- donde se encuentra gente bastante experimentada, gente que recién está empezando, ¿no? Tenemos de todo, ¿no? Y esperemos si pueden levantar la mano o hacer sus preguntas por el chat, por favor. Yo estoy seguro que Baldomero tiene algo que decir, como todos los viernes. Entonces, si me Eh, escucha, mi doctor, estoy desde el celular. Ah, caray. Bien. ¿Sí me está escuchando, Doc? Sí, 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 te Sí. escuchamos, Waldo. Bienvenido. Pues, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a la doctora. Una explicación fenomenal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya, Sí, ah, eh, como docente, fabulosa. sí, claro que sí. muchas gracias. Digo, Ok. espero haya Anímate. sido claro. De pronto puede ser un poquito confuso y bueno, sí, pero igual yo Es, siempre los invito a revisar y, pues las referencias, no quedarnos ujú, con lo que alguien nos dice, sino siempre ir un poquito más allá, que la curiosidad nos mueva y siempre cuestionar todo lo que nos están diciendo, es- ¿no? O decir, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué lo están haciendo? Y bueno, espero el mensaje haya sido claro, todo confuso, pero bueno. Sí. A pesar de ser tan controvertido, un poquito difícil, lo hiciste muy fácil de entender, créamelo. Ya, yo tengo una inquietud más que todo. Tú mencionabas precisamente lo de atender las recomendaciones pues de las casas comerciales. En este momento pues tenemos el caso de una casa comercial que está recomendando o está validando serológicamente cuando te da con el estudio de dos antides, que uno te da 3 cruces y el otro te da 4 cruces, ya, ya te pone como un D débil o D parcial. Es decir, no lo aclara, pero dice no es positivo. ¿Ya? El detalle es que pues eso nos ha generado cierto impacto, sobre todo en pacientes, por lo que tú acabas de mencionar. Porque si yo lo considero de débil o de parcial, sin o probable de débil o de parcial, ¿sí? Sin hacer biología molecular, pues ese paciente hay que transfundirlo con negativo, como nos lo has dicho. Entonces, obvio, pues se nos eleva el consumo. ¿Tú qué opinas de ese tipo de protocolo? Ay, sin hacer la genotipificación. Sin hacerla, sin hacerlo, solo serológica. Entonces, Ah, me la pone difícil, ¿no? sí, me pone complicado porque yo recomendaría que sigan las recomendaciones de la ISBT, de que estuvieran viendo lo que está publicado, porque sí es cierto, o sea, al final, yo lo mencionaba, los epítopes que toman las casas fabricantes y los comerciantes, las casas comerciales, pues muchas veces se van a dirigir a estas regiones que son más antigénicas porque es más fácil de producir, porque son más económicas, pero sí hay que ser como muy cuidadosos en cuáles son los epítopes que están reconociendo, las clonas que están ahí identificados. Y Ujú, sobre eso tomaría la decisión. O sea, porque sí, a lo mejor la recomendación que me hace el fabricante es lo que inicio. Y me cuesta mucho trabajo porque yo trabajo en un fabricante, pero desde mi punto de conflictos de vista interés. como bióloga y con la información que tengo y con lo que, bueno, hay de estudios, al final eso es lo que el fabricante validó, con lo que el fabricante emitió un resultado y un protocolo. Esto también pues se hace para estandarizar, pero
la práctica y estos casos que le llamamos nosotros acá son unos toritos, al final es lo que nos mueve a nosotros como quienes están a cargo de un grupo y que no se hace simplemente como seguir la receta de cocina, sino tener la información para tener el propio criterio y sobre eso tomar una decisión y decir, bueno, si fabricante me está diciendo eso y yo sé que eso dice su hoja de instrucciones, Ujú. sin embargo, la información que hay y el criterio bajo el cual yo tomo esta decisión es así. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Pues que nos falta más información, más estudios. Eh, Desconocemos más de lo que conocemos. Entonces, bueno, ahí es donde tendría que aplicar ya el criterio y la decisión de hasta qué punto y en qué casos puedo discernir respecto a esto. Evidentemente, eso invalida ya lo que el fabricante haya validado. Ese es un riesgo que también debemos de Ok. Exactamente. saber que existe. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, Vio, porque elevamos la consulta a la casa matriz, efectivamente, y nos respondió exactamente lo que nos dijiste. El criterio queda al usuario. Ujú. Sí, sí, Así es, sí, sí. ¿Ya? Baldomero. Eso, Sí, eso lo vemos muy seguido a veces, ¿ah? Sí, 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 sí. sí. definitivamente. Hay que estar Entonces, siempre al tanto de los insertos, ¿no? No exactamente. dejarlo dentro de la cajita, pues, que se Sí, arrugue. Hay que leerlo. sí. No como un lema que muchas veces digo en mis clases, Ajá. bacteriólogo, tecnólogo que se respete, no lee insertos. Sí. Waldo, Sí, tú más recordarás, bien Waldo. Sí, los sí. reta. Ujú. Sí, exacto. Esta charla, Waldo, me trajo a la memoria y somos casi contemporáneos, creo. Y recordarás que en nuestras épocas de universitarios, pues habían unos libritos, ¿no? Que se llamaban matemática recreativa, inmunología recreativa, física recreativa. Y bueno, pues ya tenemos una presentación de biología molecular recreativa. Y coincido contigo y coincido con Jacqueline Arraiz, que también pone en el chat, ¿no? Felicidades, este es un tema muy complejo y lo ha explicado de forma sencilla, muy clara. Muchas gracias, dice, por compartir. Así, excelente, Beverly, tu micro se apagó. Sí, sí, sí. Ahora sí. Muchas Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. hay una pregunta de Carlos Cruzalegui que dice, excelente ponencia, doctora. Los pacientes de débiles que requieran transfusión sanguínea, ¿deberíamos hacerle un estudio molecular antes de las pruebas cruzadas? Mm, No, no creo que Ok, incluso tengamos ni el recurso para poder hacer. empezando por ahí. Sí, sí, Así es. no. ¿Alguna otra consulta? No veo manos levantadas. Lisette, querías hablar, creo. Bueno, entonces yo tengo... No, no, Ah, todo muy claro. Felicitar ay, felicitar a Beverly que lo ha hecho muy bonito y muy sencillo. y Gracias, Lisette. De verdad que sí. me costó convencerla. Ya ves que está muy bien, Beverly. Excelente elección hemos Gracias. tenido. Bien, bien, Muchas yo gracias. tengo unas cuantas preguntas, Beverly, eh, Sí. sobre, bueno, hablando digamos, mm, de las décadas pasadas, pues yo les pediría también a los jóvenes, si alguna vez escuchan variante de U, ¿no? Ya olvídense, pues eso no existe. Forma parte de la historia del RHD, ¿no? Ya lo está explicando Beverly cómo es y cómo se trabaja en la actualidad con todos estos adelantos. En tu última presentación, eh, hay una tarjeta, Beverly, donde efectivamente está un resultado de un grupo, a ver si lo regresan. Ahí, la que está en la parte inferior izquierda, ¿no es cierto? Ahí es un paciente que tiene el D6 positivo, 3 cruces y el D6 negativo, negativo.
Esto lo podemos observar en una tarjeta también, en una sola tarjeta, ¿no es cierto? Porque a veces tenemos presentaciones, o ustedes, mejor dicho, tienen este tipo de presentación. ¿Qué hacemos ahí? Háblanos un poquito de por qué debemos usar tarjetas que contengan el D6 positivo, o perdón, D6 negativo, o Sí, que ambas, ven o ambas. ambas. Lo Ujú. ideal es que Explícanos un estén poquito sobre ambas. eso. Bueno, pues en realidad es para que podamos tener un resultado más contundente, o sea, es tener ah, todos los resultados, o bueno, toda la información para poder emitir el resultado correcto. O sea, omitirlo nos podría llevar a tener un resultado incorrecto y poder dar un tratamiento, o bueno, negar un tratamiento o dar un tratamiento que no está adecuado en Entonces, cuanto en este al... caso es un O positivo. Sí. Ya. Em, Sí, 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 podría ser ese Ujú. principalmente. No, ni vuelta que darle. ¿Mm? Sí, Correcto, porque eso te voy a decir que forma parte de muchas dudas hasta ahora, ¿no? Por eso es que te quiero eh, insistir en esta pregunta, ¿no es cierto? de acuerdo. Ujú. Mm. Eh, Tuvimos un caso de un paciente japonés de ascendencia japonesa, ¿no? Creo que era Nisei, si no me equivoco. A negativo y con C pequeña negativo. Ya. En este caso ha habido una alteración también al mismo nivel del cromosoma 1, de alguna de las proteínas que no mencionaste, del gen RHC, Sí. Mm, ¿no es cierto? Sí, tuvimos ese caso que felizmente pudimos localizar a, a a donantes de ascendencia japonesa, pues que conseguimos dos. Uno era A negativo y el otro era O negativo. Y logramos por lo menos transfundirle esas unidades compatibles, ¿no? Pero son casos que se van presentando. También a veces eh, encontramos algunos fenotipos RH algo curiosos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es el caso de mi hija, la mayor, por ejemplo, ella es B positivo, pero C grande y E grande negativo. Entonces, wow, aparentemente no pasa nada, pero si alguna vez necesite transfusiones, ¿no? Y para una segunda vez, ya las cosas se le puede complicar, ¿no es cierto? claro, porque ya Yo, va a haber estado expuesto a eh, esta transfusión, la inicial, y eso va a generar una ujú. respuesta del sistema inmune. Sí, Yo pienso que la eso combinación. debería figurar pues en la primera página de su historia clínica, ¿no? De todos estos casos que presentan algún tipo de fenotipo porque no puede ocasionar a futuro pues un contratiempo, ¿no? Por Innecesario. supuesto. De hecho, es una de las recomendaciones que una vez que se hace el fenotipo, eso se quede igual que en su hoja de identidad, porque eso le puede salvar la vida en Exacto. determinado momento. Entonces, Ujú. sí, definitivamente es otra de las recomendaciones que se hace, que una vez que se ha hecho el fenotipado del gen, eso se incluya casi que como en tu cédula de identidad para que si en Así algún debe ser. momento es necesario, se evite entrar en alguna práctica que, pues bueno, no vaya a ser la indicada. Y sabemos que, Mm. bueno, van a seguir avanzando en cuanto a las herramientas que van a ver ahorita. Digo, estos estudios inicialmente se hicieron con em, diferentes técnicas de biología molecular, pero PCR en tiempo real, o la misma PCR convencional, punto final, pero actualmente hay variantes de APCR que tienen mayor sensibilidad a PCR digital y eso nos va a ir dando más información e incluso a un nivel de cuantificar y decir, bueno,
qué tanto es este cambio que estamos observando, que a lo mejor, bueno, pudiera ser una base y que esto solamente modificó un aminoácido, pero a otros niveles, pues ya vamos a ir, digamos, cada vez Ujú. viendo a mayor detalle. Es como esto que en lo que tenemos visible y en nuestros recursos, pero información es algo que va a seguir produciendo y que hay que ir tratando y darle un sentido, porque eso es lo más importante. O sea, creo que la práctica, va a haber mucha información, pero cómo la llevamos a nuestro día a día, ¿no? A la clínica, a la práctica clínica. Sí, y otro tema y otro capítulo a incidir, insistir y actuar día a día es el educar, ¿no? Porque tenemos que educar no solamente a los médicos, ¿no? Que son los que solicitan hemocomponentes, sino también a los pacientes. Hace unos días tuvimos un reclamo, un poco más se llaman a la prensa, ¿no? Porque muchas personas piensan que ser RH negativo es un título honorífico, ¿no? Que son súper especiales, ¿no? Especiales. Y que valen mucho más que nosotros que somos O positivo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, pues es así, pues es la idiosincrasia, ¿no? Y tuvimos el caso de una paciente A, A negativa, pero era una D débil, ¿ya? Wow. Y bueno, pues y mandó un reclamo así ¿Por fuerte, qué ¿ah? me están tratando como, Exactamente, dice. como En positivo si yo en soy el sistema de especial? gestión figuro como positivo, ¿por qué? Decía, ¿no? Si Sí. yo soy RH negativo, exijo una explicación, así como con Dorito, ¿no? Decía. Y bueno, pues tuvimos que subir, ya se había registrado en comentarios, ¿no? Lo que usualmente se pone, ¿no? Como donante se le considera pues positivo y como paciente recibe el RH negativo, ¿no? Ya eso pues está sumamente trillado en ese sentido, pero bueno, hay que educar, 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 ¿no? Así como el tema de educar para saber hacer una solicitud y bajar ese inmenso porcentaje de solicitudes inadecuadas que existe a nivel de toda Latinoamérica. También en este caso tenemos que educar pues, y informar y a los residentes, ¿no? A los jóvenes médicos que rotan con nosotros y explicarles pues que tengan cuidado, ¿no? En este tipo de donantes y pacientes, ¿no? Por Específicamente. supuesto. Y realmente sabemos que hay muchos retos. De hecho, en este podcast que yo les comentaba, de Blood Pack Guy, búsquenlo, están muy interesantes. Ujú, Justo mencionaban esta parte en donde los retos que hay en los sistemas de salud, que pueden ser a veces tan estoy hablando, caso particular, era en Estados Unidos y el reto más grande que se habían encontrado era a la hora de justo lo que menciona, doctor, la práctica clínica, es decirle al médico cómo interpretar estas variantes y decían, bueno, es que un tipo 1, 2 y 3 tal vez para quien conoce del tema, pues sea sencillo y fácil de entenderlo, pero a quien no, incluso desde el mismo reporte del resultado o la solicitud, pues bueno, ya van a discrepar mucho y vamos a tener por ahí este, retos en la implementación. Y mismo tratándose no de Latinoamérica, pensándolo en nuestros países, sino en los mismos Estados Unidos que les ha costado trabajo, o bueno, les costó, ya ahorita no tanto, pero sí, eso es una realidad. La educación continua para todos. ujú. Cuéntanos, aparte, no sé si hay alguna otra consulta, un poco salirnos del tema, si nos puedes comentar cómo va tu trabajo, alguna novedad, algún avance, algo, alguna noticia que hayan desarrollado, ¿no? Implementado, ¿no? Bueno, Si se puede saber, ¿no? sí, en lo que respecta a, digamos, nuevos productos y demás como tal, pues ustedes conocen, bueno,
tal vez no todos, pero yo lo mencionaba, el doctor también en la introducción. Soy ejecutiva de cuenta para Biorat. Y pues en sí, ahorita lo que estamos trabajando es en el control de calidad, que Ujú. es algo bien importante y que en los centros de bancos de sangre y los servicios de transfusión, pues no es que sea una cacería de brujas para nadie, sino es hacer mejor nuestro trabajo. Y debemos empezar a poner pues ciertos parámetros para, dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. Exacto. Entonces, creo que esta sinergia que ahorita Biorat está impulsando para incluir el laboratorio, perdón, el control de calidad en los bancos de sangre, pues es algo que nos puede ayudar mucho, porque ya no es solamente cómo lo hago yo, sino que las herramientas que se tienen es para poder ver qué está haciendo el laboratorio en el país en el que estoy y también qué está haciendo el banco de sangre que está en otra parte del mundo, mismo Estados Unidos, Europa, y ver aquí ese análisis y esa comparación interlaboratorios en lo que compete a banco de sangre. No nos vamos a comparar con laboratorios clínicos, zapatero a su zapato, ya existen estos programas con sus equipos y analitos a estudiar en control de calidad. En el caso de banco de sangre, pues bueno, empezar a trabajar un poco más en el control de calidad externo para ver cómo andamos a nivel general en cuanto a las prácticas. Y bueno, eso nos ayudaría mucho a mejorar y a estandarizar, como yo decía al inicio, ¿no? Ese es el principal objetivo. Estas variaciones que no se vean estos sesgos porque así se hace en este hospital, sino pues tratar de estandarizarlo y manejarlo lo más, digamos, práctico y estandarizado posible, no importando en dónde estés, sino que el procedimiento que se vaya a realizar, pues estemos seguros o lo más seguros que se pueda de que se está realizando de la mejor forma. Y la única forma de hacerlo, pues, es evaluándonos constantemente. Ese Entonces, también, sí, ese también es otro capítulo, ¿no es cierto? Bastante, bastante difícil, porque cuando sí, uno recibe lotes nuevos de reactivos, de controles, etcétera, no es un simple despacho, colegas, compañeros, ¿no? Tenemos que revisarlos, cómo llegan y me refiero a todas las casas comerciales, ¿ah? Porque en todas las casas comerciales hemos tenido alguna vez que presentar reclamos, sí, ¿no? Porque hay que revisar absolutamente todo, no solamente lo que es la observación externa del producto, que no haya, el gel no se hay, por ejemplo, que se haya resecado. También tuvimos ya un caso bastante grande hace más de un año, ¿no? Tenemos que revisar qué contiene los paneles, qué células están en el rastreo. Ya nos sucedió también hace año y medio que no habían considerado, habían enviado un rastreo y un panel sin el Diego, ¿no? Y en Perú, pues eso es un crimen, que no figuren células Diego, ¿no? Entonces, inmediatamente procedieron a cambiarnos, ¿no? ¿Qué había sucedido? Que había llegado de Suiza ese lote y en Suiza no les interesa el Diego, pues a nosotros sí. ¿No? Cosas así hay para trabajar bastante, contar con una plasmateca, con una ceroteca, estos controles diariamente, tenemos que pasarlos, ¿no? Cada nuevo lote, pues tenemos que ser estrictos en agarrar nuestra ceroteca, pues y pasarles algún anticuerpo ya identificado, pues y tiene que ser detectado, ¿no? ¿Y para qué? Para, pues, de no serlo, pues, lanzar digamos, el reclamo, ¿no? Y que se resuelva oportunamente, ¿no? Y así por el estilo, pues, es un tema también que no se puede soslayar, ¿no?
He escuchado algunos comentarios en otros hospitales, en provincias que ni siquiera lo hacen. Y no debe ser así, ¿no? Es sumamente importante el control de calidad interno y el control, obviamente también el control de calidad externo, ¿no? Sea cual sea su procedencia, el CAP, el ECAS o cualquier otra que figure, ¿no? Que tenga por lo menos un grupo par considerable, ¿no? Que se debe considerar en más de 20 o entre 10 y 20 laboratorios que usen esto para poder compararnos y observar cuáles son los resultados y ver cómo vamos, ¿no? En nuestro desempeño. Así, eso ya es otro tema. Sí, Muchas gracias, Beverly. Saludos a Jesucito muchas Hernández, gracias. Claro que sí. que gracias a él él nos trajo pues a Beverly aquí a Lima. Hicimos el recorrido Sí, por el hospital. sí, Este, con como Jesús. siempre les digo, esta grabación la subimos a nuestro canal. Tenemos un canal de WhatsApp, pues, Beverly. Ahí Ah, están, súper. súper, ¿no es cierto? Entonces, sí, Ahí para que subimos me todas las agreguen en ese. clases. Ok, Y es como, fue una cosa oportuna porque el expositor del viernes pasado, Francisco Benavides, ha creado un canal pues de los donantes voluntarios de Revaliati. Entonces yo dije, ¿cómo es eso, no? Y me hizo una explicación, inmediatamente creé el canal pues de educación continua, ¿no? no, Y ahí están todas las excelente, charlas. Ahí están todas las excelente. charlas. El momento que tengas libre, estás en el ómnibus, te pones a escuchar la charla de Baldomero, por ejemplo, Muy ¿no? interesante. Sí, esa sí O la puedes escuchar todas las veces que quieras, ¿no? Y eso es lo bueno. como va a ser la tuya también, con toda seguridad, Beverly, a partir del lunes ya vamos a contar con tu charla. Y Perfecto. el próximo viernes estaremos con Paula Castellanos de Guatemala, ¿no? Una colega, pues, yo le llamo la mujer coraje, ¿no? Porque tiene ha sido 2 veces presidenta de GESIAM, ¿no? Tiene una amplísima Wow. experiencia en lo que es eh, medicina transfusional y banco de sangre. Así que nos va a hablar sobre hemovigilancia del donante, un tema bastante importante como son todos, pero en este caso pues es la puerta de ingreso de nuestra materia prima de todos los procesos que corresponden a los bancos de sangre. Muchas gracias, Excelente. Beverly. Que te vaya No, bien. muchas gracias a ustedes por Lindo, la estaremos en invitación. contacto y a todos ustedes también las gracias correspondientes y eso sería todo por hoy. Bendiciones. Buenas noches. Buenas Adiós. noches. Gracias.